Hola familias, ¿cómo están? Bueno, antes que nada agradecerles por las distintas comunicaciones que han tenido a partir del primer video para con el colegio y las sugerencias que han ido enviando para que en este segundo video sean incorporadas. Enriquece mucho el intercambio más allá de lo virtual. Está buenísimo que podamos seguir en contacto, que ustedes nos vayan mencionando, diciendo a nosotros aquellas cuestiones que les serían útiles para seguir atravesando este proceso que por ahí se torna complicado y por ahí se hace más simple. Pero bueno, para empezar este segundo video, tenemos como tres ejes fundamentales, que primero son los límites en casa, el segundo son acompañar las tareas escolares y el tercero es el manejo de la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros papás acompañarlos a ellos en esta cuestión del reconocer, de potenciar la inteligencia emocional, reconocer las emociones y poder manejarlas? ¿Sí? Es por eso que resulta fundamental y como primer idea, ¿sí? Pensarnos a nosotros adultos como referentes. Todas las emociones que nosotros tengamos, la forma en que resolvemos las situaciones y demás, nosotros somos quienes las transmitimos a los chicos. Es por eso que primero debemos tener una mirada sobre nosotros para luego entender qué están atravesando nuestros hijos y saber de que las emociones que nosotros transmitimos las hacemos desde un mayor manejo de la inteligencia emocional, ¿sí? Y desde un bagaje mucho más grande de situaciones y de vivencias en la vida, que para ellos no es tan simple por una cuestión tanto de maduración que ellos han tenido, es decir, de crecimiento, como también de vivencias que han tenido a lo largo de su vida. Entonces ellos por ahí están en desventaja, por eso es como que vieron como la alimentación del bebé por ahí es mucho más liviana por la forma de digerirla que tiene. Bueno, con las emociones pasa lo mismo en este sentido. Cuentan con menos emociones, con menos herramientas para atravesar esas emociones. En segundo lugar, tenemos que como adultos por ahí evaluar un poco desde qué emoción ponemos los límites. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si nosotros ponemos un límite o hacemos una llegada a los chicos desde la venganza, desde la bronca o desde la ira, lo que vamos a encontrar del otro lado que es bastante resistencia y encima van a doblar la apuesta. Entonces, en esa situación concreta, nos vamos a encontrar por ahí como más bien en un conflicto que en una resolución. Es por eso que si nosotros nos paramos desde la tranquilidad, la calma y la paciencia, que ojo, reconozco que en muchas situaciones es muy difícil y lo sé, pero si uno se pone a pensar que parados desde ese lugar podemos obtener no solamente un mejor resultado, sino que también una ventaja, es una buena opción. ¿Por qué? Buen resultado, porque sabemos que cuando alguien nos trata de manera cálida, afectiva, y nos hace los planteos desde la tranquilidad, desde el otro lado no me queda más que bajar un cambio. Y si yo no bajo ese cambio y respondo de una manera por ahí no muy buena, quedo en desventaja. ¿Por qué? Porque la forma correcta de la que me están hablando me deja en upside a mí, debo retroceder, seguramente deba pedir disculpas. Y yo como papá, estando en una buena actitud, me permite hacer ese reclamo o esa corrección, ¿sí? Como para que ellos entiendan el abordaje de las distintas situaciones, ¿sí? Y el manejo de la emoción, digamos, de la tranquilidad, de las respuestas, de las palabras, ¿sí? Bien. Ahora, otro punto que también es importantísimo que tiene que ver por ahí con la autoexigencia. ¿Se acuerdan que en el primer video nosotros hablábamos de que no es un momento como para plantearnos resultados perfectos, que teníamos que permitirnos el error? Y acá, con respecto al error, va otra idea. En casa somos mamá y papá, no somos los profes, ¿sí? Es decir, yo no tengo por qué enseñarle a mi hijo, lo puedo acompañar, pero no le puedo enseñar. Entonces, como esa es la tarea del docente, tengamos en cuenta de que las tareas no tienen por qué ser entregadas perfectas. El error está buenísimo para que ellos hagan ese proceso justamente de aprendizaje, de incorporación, de aprehensión, es decir, de apropiación de los conocimientos que ellos van adquiriendo. Entonces, en la organización de casa, está bueno que podamos repartir funciones y funciones claras, ¿sí? No solamente tareas, sin sobrecargar a nadie. Bien, ahora, acá viene una pregunta que es importante.
en este tiempo de cuarentena, ¿estoy reconociendo a mi hijo? ¿Estoy encontrándome con el hijo o con la hija que yo creía que tenía? Si la respuesta es un sí, genial. Ahora, si la respuesta es un sí positivo de que sí, me alegra, está en casa, participa, ayuda, colabora, genial. Si es un sí, pero lamentablemente es un sí, porque la verdad es que está todo el día encerrado en la habitación, no se compromete con sus responsabilidades, con sus obligaciones, ahí hay que hacer un ajuste. Y si es un no, lo mismo, si es un no positivo o un no negativo, depende de los ajustes que tengamos que hacer. Ahora, pensemos de que el hijo que nosotros tenemos enfrente, o la hija que nosotros tenemos enfrente, al lado, parte de nuestros valores. Por eso es que remarcamos al comienzo esto del adulto referente. Son todos estos años de crianza que han tenido lo que ha ayudado a que nuestros hijos actúen de esta manera. Entonces, si nosotros nos paramos, digamos, desde el concepto de crianza, bien, vamos a poner un título para armar un cuadro, pautas de crianza, bien, vamos a poner como primer eje alto afecto y segundo eje bajo afecto. En el alto afecto vamos a poner dos funciones parentales, una autorizada y otra permisiva. Y en el bajo afecto vamos a poner el autoritario y el negligente. Son palabras fuertes las que estamos utilizando, pero para marcar muy bien la diferencia. Ahora bien, en el alto afecto y en el padre autorizado es aquel padre que pone las pautas firmes, ¿sí? Y hace uso de un afecto pleno. Es decir, un afecto que no solamente es cálido, sino que los límites que va poniendo al ser firmes los hace desde un amor, ¿sí? Lo hace desde el amor paterno. Este amor que evita el peligro o ordena, ¿sí? Las actitudes, las emociones, las acciones. Y por otro lado, cuando hablamos de un padre autoritario, negligente, estamos hablando de un padre de bajo afecto, es decir, poco interés hacia sus hijos y poco amor hacia sus hijos, y por otro lado, bajo límite. ¿Qué pasa? Debemos entender, y esto es algo que yo lo he repetido muchas veces en los talleres que hemos hecho con sus hijos, de que los límites también son libertades. ¿Por qué? Porque dentro de los límites que yo planteo, yo me puedo manejar como quiero. Porque yo sé hasta dónde puedo ir. En cambio, si yo no pongo límites, mis hijos pueden hacer todo lo que quieran y yo me voy a enojar porque hacen esto, porque hacen lo otro. Pero yo nunca puse límites. Yo nunca les marqué hasta dónde pueden ir. Y eso es lo que por ahí generan mucho más conflictos o conflictos más graves que si yo pondría los límites claros. Porque ellos saben que donde pasan el límite viene por ahí una consecuencia o viene por ahí un reto. Y ellos ahí no tienen nada más que decir. Es cuando pasan en el colegio lo del acuerdo escolar de convivencia. Es lo mismo, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la organización de las tareas. Lo primero, una agenda. Yo les muestro la mía, que bueno, en este momento está vacía porque ya la he limpiado de las semanas anteriores. Pero si ustedes se fijan, va por días, ¿sí? Ustedes podrían organizarlas tanto de semanas, ¿sí? Como de meses, con las fechas de entregas o qué actividades hacer. De esta manera que, ¿qué pasa? A mí me permite, primero, hacer un uso realista del tiempo. Segundo, predisponerme ya para lo que me va a tocar mañana. Y tercero, tener en cuenta lo siguiente, que es fundamental también organizar el ocio, los recreos. ¿Qué puedo hacer en esos recreos? Y también me permite poner un cierto grado de flexibilidad. En el sentido de que no todo sea cumplido a rajatabla. No estamos en un momento de cumplir todo a rajatabla. Y repito algo. Los profes cumplen su horario para las consultas. Pero si ustedes quieren mandar afuera horario alguna pregunta, háganlo. O alguna sugerencia al profe de que, disculpe profe, nos vamos a demorar con la entrega. Háganlo. ¿Sí? Porque el profe lo va a responder en el horario de trabajo. Pero está bueno que ustedes se acerquen también en ese sentido. Y por otro lado, tengamos en cuenta que las fechas de entregas que hacen los profes, si bien son para que los chicos se ordenen, se organicen, si no las cumplen, informen que no la van a poder cumplir por motivos familiares y desde el colegio se entiende, ¿sí? Pero háganlo.
tengan esa comunicación fluida, que la virtualidad no nos corte en ese sentido esa comunicación escuela-familia. Ahora bien, por otro lado hay que estimular la independencia, ¿sí? Y que la tarea no rompa vínculos. En estimular la independencia nos referimos a que, por ejemplo, sé que muchos de ustedes tienen hijos en nivel primario, ¿sí? En nivel inicial, nivel secundario y universitarios inclusive. Tienen que ayudarlos quizás en algún momento a todos. Bueno, en ese sentido, como papás también nos podemos poner una agenda. ¿Una agenda en qué sentido? En organizarnos horarios. Bueno, en tal horario me organizo con tal, con Pepito, con Josecito, con Anita, es decir, poner horarios para los hijos, ¿sí? En el cual me siento, lo ordeno, lo organizo, lo acompaño, ¿sí? Y luego continúo con el otro. Y que los hermanos entre sí se respeten esos horarios. Esta es una recomendación porque estoy en conocimiento de que quizás hay familias que están por ahí complejas en cuanto a la organización de los tiempos, que también mamá y papá tienen que trabajar y es importante que lo hagan y que puedan cumplir con sus tareas. Y que también tengamos en cuenta lo siguiente, mamá y papá son mamá y papá, no son los profes. Entonces acá entramos en otra pregunta, ¿qué hago cuando no le puedo explicar? Muchos te van a decir, y bueno, fíjate algún tutorial en YouTube, fíjate que hay un montón y que... A ver, es una buena recomendación, quizás para salir del trote, pero por ahí nosotros pensamos que no es lo ideal, que aprovechen la pregunta al profe, por la forma de explicar, por la intención que tuvo la pregunta, por el mismo proceso del chico. Cada uno de sus hijos hace un proceso diferente en educación. Entonces, por eso por ahí los tutoriales son como un arma a doble filo y lo ideal es que lo explique el mismo profe. Como también es importante que ustedes hagan la pregunta, bueno, a ver, ¿qué estás entendiendo? ¿Hasta dónde entendiste? Porque quizás ellos mismos han cometido algún error o necesitan un... ¿Cómo es que se dice? Esa... que se les prenda la lamparita. ¿Sí? Quizás ellos al escucharse, autoexplicarse lo que van entendiendo, hacen ese clic, ¿sí? Y logran continuar con el autoentendimiento. Y por otro lado también es importantísimo de que puedan ayudarlos a los chicos a tomarse descansos. Está bueno que los chicos estén, qué sé yo, que cumplan con el horario escolar, por ejemplo, de 7 a 1. Pero nosotros en el colegio también tenemos recreos. Y esos recreos lo que permiten es al cerebro descansar, despejarse 2 minutos. Con esto quiere decir que quizás hacemos de 8 a 10, de 7 a 9, y después miramos una peli, miramos el capítulo de una serie, hacemos una merienda lejos de los apuntes, ¿sí? Esos recreos lo que le permiten al cerebro es descansar, tomarse un recreo, y cuando volvemos mucho más conectados, ¿sí? Por eso también son importantes las horas de sueño, porque el cerebro lo que hace es limpiar la basura, ¿sí? Y afianzar la información que necesita. Por otro lado, vamos a escuchar música, creo que es uno de los conflictos, ¿sí? Que a mí me gusta el trap, no significa que a toda la familia le guste el trap. Entonces por ahí el uso de auriculares está bueno. Ojo con algo, un auricular está bueno para poder estar pendiente también de lo que ocurra a mi alrededor. Por otro lado, tengamos en cuenta que las emociones cuando no tienen contacto en un momento de cuarentena como en el que estamos, pierden efecto, ¿sí? Entonces, es importante que el contacto esté. ¿Qué contacto? El contacto de un juego de mesa, una charla, almorzar juntos, encontrar esos espacios, encontrar esos momentos, para que verdaderamente la emoción tenga un verdadero efecto, ¿sí? Que eso sería también parte del afecto pleno que hablábamos recién de las pautas de crianza, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, cuando transmitamos información, que sea información que nos conecte como familia y que nos sirva para la convivencia. En este sentido, por ejemplo, cómo higienizarnos las manos. En casa, ¿cómo lo adaptamos en casa? Che, a partir de ahora dejo un trapo con alcohol y agua en la puerta para que se limpien las suelas de las zapatillas cuando se va al súper o algo por el estilo. Por dar un ejemplo concreto, ¿cómo lo vamos a hacer en casa? Lo mismo, informaciones con respecto, qué sé yo, a la enfermedad o
o a cómo sobrellevar la cuarentena, bien, en casa. En Italia, en España, en Estados Unidos está bueno saberlo, pero quizás en la bajada genera más ansiedad, ¿sí? Por otro lado, es fundamental incorporar vocabulario desde lo emocional. Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué nos pregunta el médico? ¿Cómo te sentís? ¿Sí? O muchas veces vieron que terminamos de comer y "Oh, me duele la panza, me cayó mal la comida". ¿Y qué pensaste cuando comiste? ¿En qué pensabas cuando comías? Hay un trípode en psicología que es fundamental, que son las ideas o los pensamientos, las emociones y las acciones. En este trípode nos tenemos que manejar con ellos. Cuando ustedes vean que ellos actúan o dicen cosas que les llaman la atención, que no están buenas, pregúntenle de dónde sacaron esa idea. ¿Qué situaciones lo hicieron pensar así? Váyanse a la raíz. ¿Por qué se sienten de esa manera? Y pregúntanles, a ver, bueno, pero ¿qué situaciones concretas te están haciendo pensar de esta forma? Porque quizás hay muchas malas interpretaciones en el medio que hacen de que ellos no estén viviendo o atravesando un buen caudal emocional. Por otro lado, cuando hablen en ese sentido, no los interrumpan para que ellos puedan descargar toda esa emoción, que es lo bueno de los diálogos, digamos, que donde cuando uno habla el otro escucha, ¿sí? Cuando hablamos los dos a la vez no nos entendemos, no nos vamos a poder conectar y no vamos a poder saber de qué emoción estamos hablando, ¿sí? Y por último, para ir cerrando, así como hablamos de límites por parte de ustedes, ellos también deben reconocer sus propios límites y si vamos a hacer alguna crítica, siempre hagámoslo desde el lado desde las críticas constructivas, ¿sí? Es decir, poder sumarle algo a nuestros hijos cuando vamos a hacer alguna sugerencia. Hagámoslo desde el rol de padres que queremos ver a nuestros hijos bien, desde el rol de padres de que queremos que nuestros hijos crezcan sanos. Y muchas veces esta situación a nosotros nos altera, nos pone muy ansiosos y nos hace utilizar términos que por ahí no están tan buenos y por ahí podemos llegar a generar más daño del que queremos. Que en realidad daño no queremos generar, pero queremos que reaccionen, ¿sí? Entonces, por ahí tengamos en cuenta ese detalle. Sé que son tareas arduas, pero bueno, está bueno que los podamos entrenar también nosotros adultos porque nadie se esperaba esta situación. Así que bueno, les agradezco que estén del otro lado. Obviamente que sigo esperando sus sugerencias, sus aportes, los voy leyendo y trato de que en las intervenciones que sigan poder interactuar más con esto, con las propuestas que ustedes hagan. Si por ahí quieren abordar algunos otros temas, también los pueden sugerir. Y, y no se olviden, cualquier cosa que necesiten, comuníquense con el colegio. Pregúntenles a los profes, acérquenles inquietudes, dudas, sugerencias. Estamos para eso. Así que espero tengan una muy linda semana. Espero sus respuestas, sus intervenciones. Inviten a más familias que se quieren sumar, como para que puedan hacer aportes y sugerencias también. Y bueno, que tengan muy buena semana y hasta la próxima.